Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, en el domingo de hoy, y siguiendo la llamada forma extraordinaria del rito romano de la Santa Misa, una de las dos que lo integran, celebra la Iglesia, dentro de esta forma llamada extraordinaria, digo, la festividad de la dedicación de la Archibasílica del Salvador. Por eso los ornamentos son de color blanco. Con motivo de la cual la Iglesia nos propone un fragmento del Evangelio de San Lucas, en el cual se nos cuenta un episodio interesantísimo del Evangelio, si se puede llamar interesantísimo a cualquiera de los episodios del Evangelio, porque en realidad, de verdad, todos saben muy bien que hasta la última letra del Evangelio es interesante y más que interesante. Me refiero al episodio en el que nuestro Señor visita la casa del jefe de publicanos, Zaqueo. Pero antes de comentar el episodio, me gustaría hacer alguna observación acerca del poco cuidado que en general los cristianos ponemos al llevar a cabo la lectura del texto sagrado del Evangelio. Lo leemos todos de una manera superficial, tanto superficial, muy deprisa, sin tratar de profundizar en el contenido de las enseñanzas riquísimas que allí están contenidas, sin dejarnos llevar tampoco de la iluminación del Espíritu Santo absolutamente necesaria para entender bien el contenido de la Sagrada Escritura. Y por eso digo que lo leemos el Evangelio con excesiva rapidez y superficialidad, y no calamos en la profundidad de su contenido. Sin embargo, allí, tanto las palabras de nuestro Señor, todas sus enseñanzas, y su forma de proceder, y su forma de vida, y hasta sus silencios, son harto expresivos y riquísimos en enseñanzas para nosotros. No olvidemos, hermanos amados, que Él es el Maestro, y nosotros somos sus discípulos y sus seguidores. Me habéis llamado Maestro y Señor, y decir verdad, porque lo soy. Pues bien, por eso le digo que sus enseñanzas, sus palabras, sus gestos, sus actitudes, su forma de proceder, su forma de vivir, y como os he dicho antes, hasta sus silencios, son tan expresivos para nosotros. Pues bien, en el texto que hoy nos propone San Lucas sobre la visita de nuestro Señor a la casa de Zaqueo, que era nada menos que jefe de publicanos y además rico, según dice el texto, comienza la narración diciéndonos que estando próximo Jesús a entrar a la ciudad de Jericó, y viéndose enterado Zaqueo, hombre importante, como acabamos de decir, de la llegada de Jesús a la ciudad, y siendo hombre pequeño de estatura, dice el texto, y pensando que debido a la acumulación de muchedumbre le iba a ser muy difícil o imposible de ver al Maestro, de ver a Jesucristo, al cual seguramente él conocería de referencias, pero está, pues el hombre se subió para poder ver el paso de Jesucristo por donde se pensaba, la muchedumbre ya señalaba que iba a pasar el Maestro. Se subió a una higuera, dice el texto, un sicómoro, como sabéis todos, es una higuera salvaje, una higuera silvestre, lo que diríamos nosotros en nuestro lenguaje vulgar, una higuera borde. Es una higuera, allí para poder ver el paso del Maestro y poder contemplarlo. Como hemos dicho antes, según señala el texto, Zaqueo era un hombre bajito, de mediana estatura. Con gran sorpresa suya, cuando el Maestro pasa por delante de él, Jesús levanta la mirada y dice: Zaqueo, baja pronto de la higuera porque quiero hospedarme en tu casa.
Pero observemos, llegamos a aplicación práctica a nuestra vida, a nuestra existencia actual, acerca de las actitudes de nuestro Señor Jesucristo. Exhorta a Zaqueo para que se baje de la higuera. Si quiere contemplar la situación, si quiere contemplar a Jesucristo de cerca, si quiere estar junto a Él y enterarse de su doctrina, de sus enseñanzas, contemplar su vida, etc., bájate de la higuera, porque es preciso, y además voy a hospedarme en tu casa. Si aplicamos, digo, esta actitud y este episodio a nuestra vida actual, la podríamos aplicar a tantos cristianos neocatólicos a los cuales les resulta difícil comprender la situación actual y observar de cerca a Jesucristo y el estado actual en que se encuentra Jesucristo y la situación presente con la que la Iglesia moderna trata a Jesucristo, etcétera, etcétera, porque se encuentran un poco en lo alto de la higuera. Una expresión muy española para significar aquellos que no se enteran de nada o que se enteran de muy pocas cosas. Bájate de la higuera, Zaqueo. Lo mismo que tendríamos que decirle a muchos católicos de hoy, yo diría neocatólicos sobre todo, que ensimismados y empeñados en disimular lo desagradable que ocurre en la Iglesia, pensando que con tal cosa, que con evitar la verdad, o con ocultar la verdad, o con manifestarla a medias, con eso hacen un bien, en mi opinión, están completamente equivocados, porque hablar solamente de las medias verdades equivale a hablar de medias mentiras, o equivale en definitiva a hablar de mentiras. No se puede ocultar la verdad de la situación, con eso no ganamos absolutamente nada. Lo hemos dicho muchas veces. Hermanos míos queridos, la teoría del avestruz de esconder la cabeza ante la realidad para no ver llegar al cazador nunca es buena. ¿Qué haría un estratega, un general de un ejército, si no quisiera ver la situación para empeñarse en sus sueños optimistas acerca de que no pasaba nada y dejar llegar con tranquilidad al enemigo? Decía Santiago en su carta que aquellos que pudiendo hacer el bien no lo hacen, están cometiendo pecado. Así lo decía el apóstol Santiago. Quien pudiendo hacer el bien no lo hace, comete pecado. Pero claro, todas estas cosas las olvidamos, siempre obrando muchas veces de buena fe. No sabemos hasta qué punto esa buena fe, por supuesto que sí, porque Dios es el que juzga los corazones y nosotros no lo podemos juzgar, y hemos de imaginar que las personas que obran de tal manera lo hacen de buena fe y pensando que obran bien. En mi opinión, yo creo que se encuentran equivocadas, pero de todas maneras siempre hemos de mantener la doctrina de que en cuanto por lo que respecta a opiniones que son opinables, que son lícitas, pues hemos de respetar las opiniones de los demás. Pero en fin, nunca viene mal esta advertencia de nuestro Señor Jesucristo a Zaqueo, y si la aplicáramos a muchos cristianos de hoy que viven sin enterarse de la situación actual, que además es extraordinariamente grave. Lo hemos dicho muchas veces, desde luego sin ánimo de soliviantar a nadie, pero sí con la buena intención de que se conozca la situación real, porque del conocimiento de la situación real depende la estrategia que hemos de seguir. No es bueno cerrar los ojos a la realidad, porque nos podemos dar un gran tropezón. Caminar en las tinieblas puede conducir al abismo. Si un ciego y otro ciego, los dos caen en el hoyo, decía nuestro Señor Jesucristo. Por eso conviene bajar de la higuera, como digo, y conocer un tanto la situación en la que nos encontramos. Muchas veces hemos hablado de ella, pero como siempre surgen cosas nuevas e interesantes, que además son altamente convenientes, como hemos dicho antes, acerca de la estrategia que hemos
de seguir, del modo de actuar con el que hemos de proceder, porque sabemos, si conocemos el camino por el que hemos de ir pisando, pues es mucho mejor que si no lo conocemos. El día de ayer leía yo una información en la página web muy conocida de todos vosotros, los oyentes españoles, de Infovaticana, acerca de unas declaraciones realmente explosivas, contundentes y valientes del obispo Schneider. El obispo Schneider es un obispo conocido por su profunda fe y su carácter extremadamente religioso y fidelidad a la Iglesia. Es obispo auxiliar de Astana, Kazajistán, en el centro de Asia. Una diócesis de gran magnitud, no de muchos cristianos, pero de importancia. Un obispo realmente valiente. La página web de Infovaticana recoge la declaración del obispo, si bien en forma no completa. Los fragmentos más, digamos, más punzantes de la declaración del obispo los suprime. Algunos dirían que la página Infovaticana, si bien parece que va derivando y va olvidando sus posturas excesivamente prudenciales y temerosas, pues sin embargo no termina de corregirse de ellas. Yo digo más bien que si suprime bastantes fragmentos de la entrevista del obispo, se debe más bien pues a las necesidades que imponen las peculiaridades del periodismo, la extensión de la entrevista. Los medios no permiten que los escritos, los artículos, las comunicaciones sean demasiado largas, etcétera, etcétera. Yo prefiero más bien pensar eso que no otra cosa. Y vuelvo a insistir en que, en fin, debemos de respetar. Los católicos deberíamos de acostumbrarnos a, dentro de lo opinable y de lo serio, respetar las opiniones de los demás. Sería bueno que nos acostumbramos a eso en vez de dedicarnos a pelearnos unos con otros, y más dada la gravísima situación en la que nos encontramos. Afortunadamente para mí, y paso para vosotros, yo había leído ya la entrevista del arzobispo en días anteriores, completa, en un medio anglosajón, concretamente en el Toronto Catholic Witness, donde tuve ocasión de leer la entrevista completa, y la conocía completa la entrevista, en la que habló con amplitud y con claridad el obispo Schneider. Y a propósito de lo cual, yo tengo la buena costumbre de mantener informados, sobre todo por los medios anglosajones, porque los medios anglosajones son hoy día los que más reflejan y con más puntualidad y eficacia y exactitud la situación actual de la Iglesia. Porque todavía en Estados Unidos se conservan núcleos importantes de resistencia católica y por lo tanto vale la pena estar informado acerca de las comunicaciones que provienen de tales medios. Es la única forma de estar bien informado. También hay puntos aislados. En Estados Unidos son puntos aislados, solamente aislados. Puntos aislados también importantes existen en Centro Europa, en algunos sitios de Centro Europa, más bien en la parte más cercana a Asia de Europa, porque en América, en Alemania no hay nada que hacer, en Italia no hay nada que hacer, en Francia no hay nada que hacer, y en España no hay nada que hacer o casi nada que hacer. Pero en fin, todavía sí, también existen puntos también aislados y de relativa importancia de la resistencia católica en Asia Central. En cuanto a Hispanoamérica, prácticamente yo no conozco nada, a excepción, eso sí, una excepción muy importante de Argentina, donde existen núcleos muy importantes de resistencia católica promovidos por autores de talla intelectual y que además demuestran un gran conocimiento de la situación eclesial y por lo tanto merecen pues plena credibilidad y total aquiescencia por nuestra parte. En España, durante muchos años, apenas hemos estado alimentados a una página
de medias verdades y de silencios. Últimamente van emergiendo algunas páginas web de importancia seria, como por ejemplo Infovaticana o Adelante la Fe, que son suficientemente serias y a las cuales pueden acudir los católicos que estén realmente interesados en conocer de verdad la actualidad de lo que está pasando en el mundo católico. Pero en fin, dejemos ya estas consideraciones preliminares que pese a todo no dejan de tener importancia porque hemos de estar informados. No, vuelvo a decir, hermanos míos queridos, que el practicar la teoría de la avestruz y el cerrar los ojos, al único lugar a donde nos puede conducir esa actitud es al abismo. Un ciego que guía a otro ciego, los dos se van a parar al hoyo, decía nuestro Señor Jesucristo. Y el que anda en las tinieblas no sabe dónde va, también lo decía nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, repito, es el Maestro, como os dije al principio, al cual nos hemos de agarrar, y ahora con más fuerza que nunca, del que hemos de beber las verdades, porque además sus enseñanzas, de todo tipo, tanto sus palabras, su doctrina, como hasta sus mismas obras, su comportamiento, su vida, y ya lo dije al principio, y hasta sus silencios, nos dan siempre la clave de los problemas que afectan al hombre actual, al hombre de todos los tiempos, porque sus palabras y sus enseñanzas son para todos los tiempos. El Evangelio es el único libro del mundo que es plenísimamente actual, nunca pasa. Ahí están contenidos todos los problemas que afectan al hombre, de cada lugar y de cada momento histórico, y con los problemas las soluciones pertinentes. De manera que nos interesa estudiar, comentar el episodio de Zaqueo para examinar qué enseñanzas podemos extraer de él para nuestra vida. Como hemos dicho, ante todo, si bajamos la higuera, lo primero que nos interesa es un aspecto, es un conocimiento de la situación actual. Ya hemos hablado de ella otras veces, pero siempre hay aspectos nuevos que nos conviene recalcar. Con respecto al sínodo de la familia que se acaba de celebrar, el arzobispo Schneider habla con claridad y contundencia, inusitadas por parte de un obispo. Yo lo más que he visto en obispos y cardenales, incluso los que se han presentado como conservadores y como más reaccionarios a las pretendidas doctrinas paganas, absolutamente paganas, del sínodo de la familia y anticristianas, son, de todas formas, han sido pues unas protestas, a mí me han parecido excesivamente tímidas, dada la gravedad de la situación y la gravedad y de las doctrinas totalmente, no digo ya extrañas, sino contrarias a las enseñanzas de Jesucristo que se nos trataban de imponer. Pero en fin, este hombre habla con toda claridad. Y el primero que nos dice acerca de lo que ha ocurrido en el sínodo es un detalle que se observa leyendo los documentos ya publicados, aunque el sínodo celebrado es un sínodo llamado preliminar, no es el sínodo definitivo. Entre los documentos publicados, lo primero que se observa es una actitud de suprema y rotunda arrogancia por parte de los innovadores con respecto al magisterio, al divino magisterio y a la palabra de Dios. Pero ¿cómo es posible? ¿Y cómo hemos llegado a esta situación en que el divino magisterio y la palabra de Dios revelada, contenida en las dos fuentes de la revelación, la Sagrada Escritura y la tradición, cómo hemos llegado a la situación en que el divino magisterio escrito con mayúsculas, y la palabra de Dios revelada, se pueda someter a votación, primero a votación popular por parte de las masas populares, y luego a votación por parte de unos obispos cuya mayoría, todo hay que decirlo, carecen de fe. Someter la palabra de Dios a votación, a ver si nos gusta o no nos gusta, a ver si nos convence o no nos convence, a ver si está adaptada a nuestros gustos y preferencias de hoy o no está adaptada.
a ver si la rechazamos o la admitimos. Pero nosotros, juzgando a Dios, juzgando la palabra de Dios, la situación es tal, es que lo que ocurre es que los cristianos no nos damos cuenta del punto en que nos encontramos, porque hemos preferido no pensar, no mirar, no ver, volver la cabeza por otro lado, lo cual no nos exime de culpabilidad. Juzgar el magisterio divino, poner a votación la palabra de Dios, bueno, esto está bien o no está bien, ¿se puede reformar o no se puede reformar? Sí que es verdad que Jesucristo ha dicho que el que se casa, el que se abandona a su mujer, se casa con otra, comete adulterio, pero bueno, esto era para su época. Ahora podemos pensar que hay criterios y argumentos suficientes para reformar esta doctrina. ¿Reformar la palabra de Dios? La palabra de Dios es eterna, es para todos los tiempos, para todos los hombres. Está escrita en la misma naturaleza humana, es palabra de Dios, o escrita en nuestra naturaleza humana por la ley natural, o escrita como ley positiva en la ley divina positiva. Cambiar las palabras de Jesucristo, aquellas de las que él mismo dijo que mis palabras no pasarán, antes pasará el cielo y la tierra, que puedan pasar mis palabras. Pero ¿a dónde hemos llegado? ¿Pero quiénes somos nosotros? ¿Hasta dónde llega nuestra sabiduría? Que nos podemos adjudicar a Dios. ¡Qué arrogancia! Primero someter a una votación popular de las masas durante un año o dos, además con una serie de preguntas ya calculadas al gusto de las masas. ¿Qué le gusta a usted más? ¿Que le den café con leche con azúcar o lo prefiere sin azúcar? ¿O qué le gusta a usted más? ¿El chocolate lo prefiere espeso o lo prefiere claro? ¿Lo prefiere espeso? Claro. Ah, ¿lo prefiere claro? No, espeso. Pero si nos dicen que si lo preferimos espeso o claro, creo que la mayoría de nosotros diríamos que lo preferimos espeso. Y luego, a un criterio de unos obispos, además presididos por el Santo Padre. Yo no entiendo esto. La mitad de los cuales no tienen fe ninguna. Juzgar la palabra de Dios. Pero qué arrogancia. A eso se refiere el arzobispo Schneider. Sigue diciendo el arzobispo que admitir a los divorciados y vueltos a casar a la Sagrada Comunión, admitir que los divorciados y vueltos a casar, segundas nupcias, se les puede admitir a la Sagrada Comunión, y he dicho Sagrada Comunión, recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Admitirlos es establecer una nueva ley y una nueva tradición en contra de una doctrina que fue expresamente rechazada ante los fariseos y escribas por nuestro Señor Jesucristo. Esa doctrina de que a los adultos se les puede legitimar, se les puede admitir como legítimos, esa doctrina, y que se les puede considerar como dentro del seno de la Iglesia, con todos los derechos y obligaciones, como cualquier otro fiel cristiano, fue una doctrina rechazada expresamente y explícitamente por nuestro Señor Jesucristo. De manera que de nuevo aparece la arrogancia. Nosotros somos más listos, más sabios que nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Padre, la cual vino a Él a traernos a la tierra, Él es la palabra del Padre, la palabra del Padre hecha carne en la persona divina de Jesucristo. Y en Jesucristo el Padre nos lo dijo todo. Y Él nos dijo todo lo que nos tenía que decir y todo lo que era necesario para nuestra salvación. Por otra parte, esta arrogancia del sínodo, este propósito de admitir a la Sagrada Comunión, a recibir el cuerpo y la sangre de Jesucristo a los adúlteros, es burlarse del apóstol San Pablo, aquel que dijo que aquellos que intenten
sumir el cuerpo y la sangre de Jesucristo, que se vean primero y se consideren a sí mismos y se examinen a sí mismos, no sea que vayan a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo indignamente y siendo tal se coman y se beben y se beban su propia y se traguen su propia condenación. Pero claro, las palabras de Jesucristo son palabras de la Biblia, y la Biblia es el libro del Espíritu Santo. Está inspirada por el Espíritu Santo y su autor último y definitivo y principal es el Espíritu Santo. Una nueva burla contra el Espíritu Santo, una nueva manifestación de arrogancia. Pero ¿qué arrogancia es esa? Que suena a diabolismo. Repito, hermanos míos amados, que estas cosas son muy dolorosas de decir. Pero es que dada nuestra costumbre de practicar la teoría del avestruz, de no pensar, de no saber, de no querer, de no enterarnos, de no darle importancia a las cosas, de que todo esto pasará, sí, claro que pasará, lo que no sabemos qué ocurrirá cuando pase y a dónde nos conducirá todo esto. Por otra parte, se ha intentado legitimar esta infidelidad a Jesucristo utilizando argumentos como la necesidad pastoral, la necesidad de ser misericordioso, la necesidad de abrirse al Espíritu Santo. Otra manifestación de arrogancia. ¿Cómo es posible que conceptos tales como la necesidad pastoral, la virtud cristiana de la misericordia y lo que es más y nada menos que la apertura al Espíritu Santo pueden utilizarse como argumentos para burlarse de la ley divina y de las palabras de Jesucristo? Esto es prácticamente una blasfemia. Sobre todo la apertura al Espíritu Santo, utilizar el Espíritu Santo como argumento para burlarse de las palabras de Jesucristo y de las palabras contenidas en la revelación. Y por si faltaba algo poco, y sigo hablando, resumiendo rápidamente, yo no suprimo los párrafos principales como hace Infovaticana, pero Infocatólica, perdón, pero en fin, tengo que resumir dada la extensión de la entrevista, igual que hace Infocatólica. Pues que al mismo tiempo que tales actitudes de arrogancia se producen, pues se acusa a los oponentes de rígidos, de escrupulosos, de tradicionalistas, de apegados a lo antiguo, de pelagianos y de añorando las puntillas. Bueno, añorar las puntillas, por desgracia, son palabras del Santo Padre. Cuando lo dijo aquel monaguillo que por qué llevaba las manos pegadas, que llevaba las manos juntas. No entiendo nada, como es lógico, respeto las palabras y la actitud del Santo Padre. ¿Quién soy yo? Si el Santo Padre no es quien para juzgar, yo soy mucho menos, yo menos capaz de juzgar y menos al Santo Padre. Pero en fin, se acusa a los oponentes de una serie de epítetos y de cosas, maniqueos, pelagianos, tradicionalistas, rígidos, enemigos del espíritu del concilio y no sé cuántas cosas más. Y con esto resumo de forma breve la entrevista de las palabras del obispo Schneider, pero que quizá nos pueda servir un detalle más entre tantos para que se nos abran los ojos y para que bajemos de la higuera, porque cuando nuestro Señor dijo a Zaqueo que se bajara de la higuera es porque quizá a Zaqueo no le convendría continuar en la higuera. Zaqueo, por supuesto, no era ningún neocatólico, tampoco era católico, pero desde luego el neocatólico no era nada. Estaba considerado un gran pecador, era jefe de publicanos. Después hablaremos de eso. Pero en fin, ya que nos hemos metido en este tema, vamos a examinar
¿Qué es lo que sucedió en la casa de Zaqueo? Porque nuestro Señor, dada su costumbre, pues una vez que Zaqueo se bajó del árbol, pues fue con él a su casa y se invitó a la casa de Zaqueo a comer. Como es natural, pues rodeado de multitud de publicanos, etcétera, etcétera. Veamos, ¿qué es lo que sucede en la casa de Zaqueo? Según nos cuenta el episodio evangélico de hoy, que está narrado por San Lucas, quiero recordar, no me hagáis mucho caso, en el capítulo 19 de San Lucas. En primer lugar, lo primero que sucede es, al presenciar la entrada en la casa y que se sienta en la mesa a comer con Zaqueo y con una multitud de publicanos, los cobradores de impuestos, los pecadores, cobrando los impuestos para pagárselos al Imperio Romano. Pecado, terrible pecado. Bueno, pues lo primero que sucede es el escándalo de los fariseos, el escándalo. Comer en la casa, fijaos, se atreve a comer en la casa de un pecador, así lo dice el texto. Que se pusieron todos a escandalizarse y a murmurar diciendo, ¿pero quién es este hombre que se atreve a comer en la casa de un pecador? Pues bien, esto por parte de los fariseos, el escándalo de los fariseos, para comprender el cual, este tipo de escándalo, nos conviene examinar un tanto más detenidamente qué significa la figura del fariseo. Como sabéis, los fariseos y los escribas fueron objeto frecuente de las cariñosas invectivas, a veces no tan cariñosas, de nuestro Señor Jesucristo, porque a veces en vez de cariñosas invectivas eran auténticos surregazos, y bien merecidas por supuesto, como todo lo que hacía nuestro Señor. No vamos a pensar que nuestro Señor no hacía algo que no fuera merecido. Pues bien, ¿quiénes eran los fariseos y por qué nuestro Señor les hostiga y les fustiga tan terriblemente? En primer lugar, el fariseo es un individuo que establece su propia religión, no la religión revelada por Dios, no la religión de la ley mosaica, sino la ley mosaica pero interpretada por él, arreglada por él, manipulada por él, a su entender y a su satisfacción. Su nueva religión, la ley mosaica manipulada. Pero de tal manera que una vez que el fariseo se ha establecido en esa religión que él presume que es la auténtica, la ley mosaica pura, pero en realidad de pureza no tiene más que la que procede de su propio cerebro, porque allí es donde él la ha inventado, pues una vez instalado en esa religión, entonces se dedica a mirar con desprecio a aquellos que no siguen sus propias opiniones y sus mismas enseñanzas, a fustigarlos y a condenarlos como pecadores, como por ejemplo a los publicanos. Pero bueno, ¿de dónde se sacaban los fariseos que los publicanos eran pecadores? Porque cobraban los impuestos. Los publicanos eran, pues, judíos a los cuales los romanos, para no molestarse, porque claro, siempre la labor de extracción de impuestos pues era onerosa y fatigosa, pues les arrendaban la operación de cobrar los impuestos. Aparte de eso, pues los publicanos se quedaban con un tanto antes de entregarle el contenido recogido a los romanos. Por supuesto, los romanos estaban siempre detrás para proteger a los publicanos en el cumplimiento de su obligación, lo cual, como hemos dicho, suscitaba el odio de los judíos. Por alguna vez, como sabemos, fueron a preguntarle al maestro, ¿pero es lícito pagar el tributo al César o no? Porque todos pensamos que pagar el tributo al César es un pecado. ¿Pero por qué pagar los impuestos es un pecado? ¿De dónde se sacarían los fariseos que pagar los impuestos es un pecado? Un Estado, una nación, no puede subsistir si los ciudadanos no pagan los impuestos. Desde el principio del mundo, desde que el hombre se constituyó en sociedad y de que los estados comenzaron a ser estados, pues la necesidad de pagar impuestos
pues será una auténtica necesidad, porque si no, el Estado cómo va a subvenir a las necesidades de los ciudadanos. Eso sí, dentro de un orden de justicia, porque si el gobernante se convierte en un tirano y se dedica a esquilmar a los ciudadanos y a explotarlos y a dejarlos sin sangre y prácticamente sin medio de subsistencia, con el fin de enriquecerse él, el gobernante, que ya ha dejado de ser gobernante para convertirse en tirano, para enriquecerse él y hacerse millonario y multimillonario, o bien para dedicar el dinero recogido, los millones recogidos, a otros menesteres que de su propia conveniencia o que favorecen su propia ideología o su propio partido o lo que sea, como sucede actualmente, por ejemplo, en España y en otros países también, pero ya que estamos aquí en España. Entonces, claro, la extracción de impuestos se convierte pues en un robo, pero ese es otro problema, eso es otro problema aparte. Pero cuando la extracción de impuestos es legítima y es razonable, los ciudadanos, conscientes y al fin y al cabo de la situación, los pagan con gusto. Saben que tal cosa es necesaria. ¿De dónde sacarían los fariseos que el pago de impuestos era un pecado? Nuestro Señor Jesucristo lo dejó bien claro. En aquella ocasión en que le presentaron una moneda para tentarlo y preguntarle: maestro, pero hemos de pagar el impuesto al César, sí o no, porque tal cosa lo consideramos pecado. ¿Tú qué dices? A ver, dame una moneda con la que pagáis el impuesto. Y les enseñan la moneda y dicen: ¿de quién es esta efigie y esta inscripción? Y dijeron: pues del César. Y dijo Jesús: pues entonces, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Claro, al César hay que darle lo que es del César. Lo que es legítimamente del César hay que dárselo al César. Pero es que además el mismo Jesús, él personalmente se avino a pagar impuestos. Él mismo. Recordar en aquella ocasión en que San Pedro se acerca al maestro y dice: maestro, los cobradores del impuesto del templo nos piden que paguemos el impuesto para el templo. Le dice Jesús: vamos a ver, Pedro, ¿el rey de quién cobra los impuestos? ¿De su hijo o de los súbditos? Y dice San Pedro: de los súbditos, no de su hijo. Dice Jesús: luego su hijo no tiene ninguna obligación de pagar impuestos, los súbditos sí. Pero además, yo también lo voy a pagar, para que no digan y para que no se escandalicen. Va, vete a la playa, echa un anzuelo al agua, sacarás un pez, extraerás una moneda, y con esa moneda paga el impuesto. Ya conocéis el episodio del Evangelio. Y pagó su impuesto. ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué los publicanos eran tan pecadores y tan malos? Claro, como digo, los publicanos, los fariseos, se inventaban su propia doctrina. No la doctrina revelada por Dios, sino que ellos establecían su propia doctrina. La doctrina revelada por Dios la cambiaban, la manipulaban, la arreglaban a su capricho. ¿No os parece que eso tiene cierta semejanza con lo que ahora está ocurriendo? Recordad, por ejemplo, aquellas invectivas con las cuales Jesucristo les echaba en cara a los fariseos y les decía: hipócritas, sois unos hipócritas, cambiáis la ley y los preceptos divinos y los acomodáis a vuestros gustos y a vuestros caprichos. Por ejemplo, decía Jesucristo, os voy a poner un ejemplo. Está el precepto divino de que los hijos atiendan a las necesidades de sus padres, y más cuando los padres llegan ya a cierta edad y se encuentran ya incapaces de subvenir a sus propias necesidades. Pues bien, entonces llegáis vosotros y en vez de subvenir, como manda la ley divina, a las necesidades de vuestros padres, decís: mira, padre, o mira, madre, aquellos bienes
con los que yo habría de subvenir a tus necesidades, los consagro al templo. Y a una vez consagrado al templo, pensáis que ya no tenéis necesidad de utilizarlos para subvenir a la necesidad de vuestros padres. Con lo cual, habéis burlado la ley divina. ¿Veis, hermanos queridos? Todas estas son palabras de Jesucristo y enseñanzas de Jesús. Están en el Evangelio. Ahí está. Y cuando el Señor les echaba en cara a los fariseos: ¡ay, vosotros, hipócritas, pretendidos cumplidores de la ley, que decís que os fijáis en las menudencias, como esas, por ejemplo, que hay que pagar el impuesto del comino, de la ruda, los impuestos, y en cambio descuidáis la práctica de la verdadera misericordia y la práctica del amor? Eso lo descuidáis, porque de eso no entendéis nada. ¿Veis? Establecen su propia ley, se burlan de la ley divina y encima consideran pecadores a los que piensan de diferente manera. Son ejemplos tomados del Evangelio, hermanos míos queridos. Estos eran los fariseos. Por eso el obispo Schneider incluso se atreve a decir en su entrevista, aludiendo de nuevo, hablando de nuevo del seno de la familia, que los verdaderos fariseos no eran aquellos a los cuales los innovadores acusan de esclerotizados, de tradicionalistas, de rígidos, de escrupulosos, sino que eran, que los verdaderos innovadores, dice el obispo, son los auténticos fariseos, los innovadores, los mismos innovadores, esos son los verdaderos fariseos, esos. Y dice él, porque es que además, tales fariseos, como son los innovadores, y volvemos al sínodo de la familia, desprecian y se burlan del mandato del Señor y pretenden mantener una situación en contra del mandato del Señor y en contra de las enseñanzas de Jesucristo. No solamente legalizarla, sino mantenerla y estabilizarla. Vamos a oír las palabras de nuestro Señor, vamos a leerlas literalmente, contenidas en el capítulo 15 de San Mateo, versículo 19. Siempre me gusta, como sabéis, citar explícitamente los textos, por si alguien los quiere comprobar, no vaya a pensar que yo los manipulo. Dice así literalmente nuestro Señor: porque del corazón proceden los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Vamos a repetir estas palabras del Maestro Jesús nuestro Señor. Porque del corazón, proceden del corazón, se fomentan en el corazón y se mantienen en el corazón. Ahí donde nacen, ahí donde crecen, ahí donde pululan, ahí es donde se desarrollan y ahí es donde permanecen, mientras se permanece en esa situación y uno no se ha arrepentido de verdad y de corazón de ellas. Repitamos las palabras de Jesús. Porque del corazón proceden los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios. Los adulterios también. Sí, los adulterios también. Los adulterios, las fornicaciones, los robos. Los robos también. Sí, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo esto procede del corazón. Y se mantiene en el corazón y se fomenta en el corazón. Y ahí donde está. Y desde el momento en que legalicemos una situación de adulterio, quiere decir que tal situación de adulterio y que tal espíritu de adulterio nacido del corazón, fomentado del corazón y viviendo en el corazón, desaparece del corazón. Además, si los adulterios, como las fornicaciones, como todos estos pecados, nacen del corazón, se fomentan en el corazón y se mantienen en el corazón, si vamos a legitimar los adulterios, ¿por qué no vamos a legitimar también los homicidios y los robos y los falsos testimonios
Y las blasfemias, pues, están en el mismo capítulo, en el mismo orden de cosas. Pues vamos a legitimarlos también, si somos lógicos. Porque una cosa sí y la otra no. Vamos a legitimar los robos. Uy, ¿cuántos se verían favorecidos con esa situación? Hoy día en el mundo de hoy, en la sociedad de hoy, se cuentan más los ladrones que las personas honradas. Quizás las personas honradas que nos roban se podrían contar con los dedos de una mano. Bueno, quizás habría que utilizar las dos manos. Pero en cuanto a los ladrones, y los grandes ladrones, los ladrones de los millones, y sobre todo cuanto más arriba, más ladrones y más acumuladores de millones. Millones y millones, yo no sé para qué los querrán, ni de qué les van a servir. Pero en fin, y eso todo el mundo lo sabe, ¿eh? Pues vamos a legitimar también los robos, lo cual sería una gran alegría de toda esta gentuza. Y los homicidios, y las blasfemias también. Sí, las blasfemias y los falsos testimonios. Hoy día que abundan tanto los falsos testimonios. Cuánta gente infeliz y cuánta gente inocente es acusada. Ya lo hemos visto con el ejemplo de los fariseos, de los antiguos y de los modernos. Los antiguos fariseos y los modernos fariseos, porque el fariseísmo es una lacra de la humanidad que nunca ha desaparecido ni desaparecerá hasta el fin de los tiempos. ¿Cuántos son acusados siendo inocentes? ¿Cuántos son perseguidos siendo inocentes? ¿Cuántos son martirizados y privados de la vida porque son cristianos? Pues vamos a legalizar todo esto. Y a propósito de la blasfemia, nombrada como habéis oído por nuestro Señor Jesucristo, que también procede del corazón, volvamos a eso de abrirse al Espíritu Santo. Hemos de aceptar la nueva situación y la nueva moral, las nuevas doctrinas, aunque se opongan a las enseñanzas de Jesús, porque tal cosa supone una actitud de misericordia y sobre todo de apertura al Espíritu Santo. Blasfemia, porque además, como hemos dicho antes, es igualmente también burlarse de las palabras de San Pablo que antes hemos repetido. Yo a veces, hermanos míos, me echo las manos a la cabeza por no echarme a llorar. También me echo a llorar cuando pienso en la inmensa multitud de cristianos que comulgan con frecuencia en actitud de pecado mortal, recibiendo el cuerpo de Cristo en actitud de pecado, sin haberse confesado previamente. Tranquilamente recibe el cuerpo de Cristo. No se confiesan, y si se confiesan, no confiesan sus pecados. Por ejemplo, ¿cuántos esposos, incluso esposos cristianos, incluso esposos buenos, que practican, sin embargo, de una forma o de otra, la anticoncepción en su vida conyugal, en su vida íntima conyugal, practican la anticoncepción, lo cual es un pecado contra natura, y es un pecado grave, y sin embargo no se confiesan. Y si se confiesan, siempre encuentran a confesores complacientes que o bien les dicen que eso no es pecado, o incluso les dicen que les aconsejan que lo sigan practicando. Pues bien, yo digo tanto a unos como a otros, a los esposos que practican anticoncepción y que luego comulgan sin confesarse, y a los confesores complacientes, que para unos y para otros están completamente abiertas a diario las puertas del infierno. Digo a diario, las puertas del infierno. Y que la mucha complacencia y el mucho burlarse de la ley divina y mucho pensar que esa cosa no es pecado y que al fin y al cabo la Iglesia lo permite o lo deja de permitir, no es verdad, que eso les va a salvar del infierno. No les va a salvar del infierno. Porque de Dios, como decía San Pablo, hermanos míos, no se ríe, nadie se ríe. Estas cosas son, como os he dicho antes, son duras de decir, tristes de recordar, lamentables de traer de nuevo a colación, pero necesarias. Porque, como hemos dicho tantas veces,
Lo que está en juego es la salvación de nuestras almas. Y luego una vez que las pobres y desgraciadas almas estén para toda la eternidad en el infierno, allí no cabrán más que lamentaciones, ahí en la ciudad del eterno llanto y en la ciudad del eterno dolor y en la ciudad de la eterna desesperación, sin remedio, sin vuelta atrás. Pues hermanos míos amados, ahora que estamos a tiempo y que Dios nos avisa y nos lo recuerda, vamos a ser serios. Pero continuamos con lo que pasó en la casa de Zaqueo con motivo de la entrada de ella de nuestro Señor Jesucristo, porque pasaron muchas cosas, no todas tristes, no, algunas muy importantes y muy felices, como por ejemplo la conversión radical de Zaqueo. Bastó con que Jesucristo entrara a la casa, se sentara a la mesa a comer. No dice el Evangelio que pronunciara todavía Jesucristo ni una sola palabra. Cuando Zaqueo se levanta entusiasmado y dice: Maestro, bien es verdad que habré robado a muchos y defraudado a muchos. Pues bien, pues a los que haya robado o a los que haya defraudado les devuelvo la mitad y hasta el cuádruplo de lo que les haya robado. La mitad de mis bienes y hasta el cuádruplo de lo que les haya robado. Se lo doy, se lo devuelvo, se lo entrego. Ante lo cual yo haría dos observaciones. Primera, que Zaqueo se siente entusiasmado y realmente convertido ante la entrada de Jesucristo en su casa, aún antes, al menos en el texto sagrado no consta, de que Jesucristo pronunciara una sola palabra. Bastó con la presencia de Jesucristo. Y es que, hermanos míos, la presencia del pastor, la sola presencia del pastor, ya es suficientemente impactante, aun antes de que el pastor comience a esparcir la semilla de su doctrina, para impresionar a los fieles y para prevenirlos hacia una situación de buena voluntad. La presencia del pastor, la presencia del maestro. ¿Cómo necesitaríamos, hermanos míos, en nuestros tiempos, en la iglesia de nuestro tiempo, la presencia del pastor? Hoy se desprecia la presencia del pastor, la presencia y el uso de los ornamentos sagrados, la presencia y el uso de la música sagrada. En cambio se fomenta la vulgaridad, la ordinariez, lo soez, lo impúdico, las misas convertidas en payasadas y en shows, en espectáculos, los cantos rocks, totalmente desprovistos de todo contenido de religiosidad. Como decíamos antes, se acusa a los cristianos que añoran la iglesia antigua de que éramos amantes de las puntillas. Pero bueno, yo conocí la época de Pío XII, conocí la época que Yankee Pío XII era sacada en silla gestatoria y la plaza del Vaticano se llenaba de miles y miles de personas que aclamaban con entusiasmo a su pastor, que la palabra del pastor, los gestos del pastor, la presencia del pastor eran realmente impresionantes. Si alguien lo duda, que vea algunos de los vídeos que aún permanecen de aquella época. Los discursos de Pío XII, llenos de doctrina, pletóricos de profunda religiosidad, arraigados en la más firme enseñanza y fe católica, y además con solemnidad, con prosopopeya, sin arrogancia, al mismo tiempo con humildad y sencillez, pero con la grandeza de un hombre, porque cuando un hombre realmente es grande, no necesita nada más que presentarse. Lo mismo que cuando un hombre es soez y es vulgar y es ordinario, también lo único que necesita es presentarse. Y confundir la religión de Jesucristo, con el cristianismo, el catolicismo, con lo soez, con lo vulgar, con lo ordinario, con que el cardenal o el papa o los obispos o el cura, lo que sea, vayan enseñando los pantalones o vayan vestidos de mamarrachos o vayan de cualquier cosa, y pensar que eso es lo solemne y que eso es lo que va a traer
a los jóvenes o a los mayores o a quienes sean, a la verdadera devoción. La verdadera devoción, el hombre entra en la verdadera devoción y en el contenido de la auténtica religiosidad a través de lo grandioso, a través de lo solemne, porque todo lo que nos acerca a Dios es a través del camino de lo grandioso y de lo solemne, no a través del camino de la ordinariedad, de la vulgaridad y del mal gusto. Esos no son los caminos que conducen a Dios. La fealdad, la belleza, el mal gusto, la ordinariedad, la vulgaridad, la forma de hablar. La presencia. No necesitó Jesucristo echar ningún discurso. Su presencia bastó para que Zaqueo se sintiera emocionado y dispuesto a tirarse fuera su fortuna para recompensar a todos aquellos a quienes había defraudado. Un cambio radical en la actitud de Zaqueo. Y un cambio radical, hermanos míos muy amados, es lo que necesitamos nosotros en nuestra propia vida. Ante la situación actual, vamos a dejarnos de lamentaciones, vamos a dejarnos de lloros, vamos a dejarnos de insultarnos unos a otros, vamos a dejarnos de denuncias que en definitiva no sirven para mucho. Quizás sirvan para avisar a los más ingenuos, pero en definitiva lo que más sirve es la presencia de nuestra propia vida, aquella presencia en la cual los demás vieran en nosotros la imagen misma de Jesucristo. Habéis llevar en vuestro cuerpo la imagen misma de Jesús, decía San Pablo. Eso es lo que convencía a las gentes. Eso es lo que le traía a las gentes a la verdadera fe. En vez de cerrarnos en nuestro caparazón, en nosotros mismos, vamos a abrirnos a los demás. Vamos a demostrarles nuestra caridad, nuestra comprensión, nuestro cariño. Si nos gusta más, y con toda la razón del mundo, porque es la verdadera misa, la misa en la que de verdad se expresa la muerte de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo y nuestro compartir esa muerte y esos sacrificios. Mientras que la otra misa es más bien una misa, fabricada por protestantes, una misa válida, una misa legal, una misa de la Iglesia, pero es una misa más bien más cercana al protestantismo que otra cosa. En cambio, esta es la misa católica, la misa que desde el tiempo de los apóstoles, configurada definitivamente por San Pío V, que no hizo más que añadirle eso, una configuración circunstancial y definitiva. La misa, la gran misa de la Iglesia Católica. Que no sé por qué ahora se llama misa de forma extraordinaria. Quizá por eso, porque es extraordinaria, con respecto a otras formas, en fin. Pero si nos gusta, no nos encerremos en nuestro gueto tampoco. Vamos a transmitir ese entusiasmo y ese fervor, que la gente vea que ese amor a la Santa Misa, a la verdadera Santa Misa, se manifiesta en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro cuerpo y en nuestra conducta hacia los demás. Y nuestro amor y comprensión hacia los demás. No nos consideremos dentro de un gueto dentro del cual somos nosotros los buenos y los demás los malos o lo que ignoran siquiera lo que son, porque entonces nos estamos convirtiendo también nosotros un poco en fariseos. Tengamos en cuenta, hermanos míos, que lo que necesitamos es aferrarnos de manera firme y fervorosa y lo más íntima posible a la persona y a la realidad de Jesucristo. Jesucristo siempre ha sido la vida de los cristianos, pero ahora más que nunca, porque ahora en que se habla y se discute y se niega incluso por las altas esferas, incluso por cardenales y obispos, se niega la divinidad de Jesucristo. Ahora es más que nunca necesario que nosotros mostremos que vivimos con entusiasmo, con gozo y alegría nuestra fe en la divinidad de Jesucristo y que mostremos que Jesucristo, como dice San Pablo, es nuestra vida, es lo que nos da el sentido de nuestra existencia, es lo que nos da la clave de la alegría y del gozo que se manifiesta en nuestra vida, porque hemos de manifestarnos como cristianos gozosos. No sé si era Nietzsche el que decía: más gozosos y más alegres tendrían que manifestarse para mí los cristianos, para convencerme que de verdad son discípulos de Jesucristo.
Eso es lo que necesita el mundo ver en nosotros el gozo y la alegría de que amamos a Jesucristo, pero para ello, hermanos míos queridos, hemos de amarlo de verdad. Y si dice San Pablo que Él es nuestra vida, Él debe ser nuestra vida de verdad. Y por lo tanto, si es nuestra vida de verdad, y si Él es nuestra vida, y la suya es la nuestra, porque el que come mi carne, vive mi sangre, vive en mí, yo vivo en Él, entonces, su vida debe manifestarse en nosotros. Y manifestarse quiere decir hacerse visible, ostensible. Esa sería nuestra mejor predicación. En estos tiempos en que no se predica la doctrina católica, en que no se predica la fe católica, la fe cristiana, en que los obispos, los cardenales y los sacerdotes nada más que hablan de ambigüedades, por no decir tonterías y por no decir incluso de disparates, esa sería la predicación. En los tiempos de la herejía arriana, que se adueñó de la Iglesia, de la totalidad de la Iglesia, los que mantuvieron la fe y salvaron a la Iglesia fueron los laicos, los grupos aislados de laicos que quedaron por aquí y por allá, y que en contra incluso de los obispos y de los cardenales y de los curas mantuvieron la verdad de la fe católica, y con obispos como San Atanasio a la cabeza capitanearon la verdad y la integridad de la fe católica y acabaron con la herejía arriana. Lo mismo que pasará ahora cuando nosotros nos dejemos llevar y conducir por Jesucristo y vean los demás que lo amamos ciertamente. Y para terminar, es curioso que el texto evangélico de San Lucas, en el que nos habla del episodio de Zaqueo, acaba el texto diciéndonos: cuando Zaqueo se sintió entusiasmado, le dijo, pero yo voy a dar mi fortuna para aquellos a los que he defraudado, Jesucristo se sintió también entusiasmado y dijo: hoy ha entrado la salvación en esta casa. Fueron sus primeras palabras, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y estas palabras, como siempre, las palabras del Maestro, deben ser para nosotros tan consoladoras. Buscar y salvar lo que estaba perdido, no consolidar, legitimar lo que está perdido, legitimar lo que está perdido, decir que es bueno lo que realmente es malo, decir que es legítimo lo que en realidad es nefando, no, decir que es bueno burlarse de la ley, no, salvar lo que estaba perdido. Esa es la misión lo que, según él, la misión que a él le trajo al mundo. Y esa es la nuestra como cristianos y discípulos suyos. Salvar lo que está perdido. No mantener lo que está perdido, sino salvarlo. Y esa es la misión de la Iglesia actual y esa es la nuestra.